pareciera que Morena llegó muy rápido al poder en apenas 4 años desde que obtuvo su registro como partido político. Y en 7 desde que tuvo su fundación formal como asociación política, en 2011. No, en 2011 se fundió como asociación civil. Eh, Sin embargo, esta es una percepción engañosa. Morena tiene mucha historia detrás. Yo remontaría la historia de Morena a los años 70, cuando en México, como en el resto de América Latina por lo demás, hay un fuerte debate en las izquierdas sobre las vías de acceso al poder. Y hay una izquierda armada, hay varias izquierdas armadas, porque hay izquierdas guevaristas, maoístas, etcétera. Hay izquierdas insurreccionales, hay izquierdas Adelante. electorales. Entonces, un sector de estas izquierdas, que además, pues como sabemos, eran unas izquierdas muy fluidas, iban de una a otra y de otra a una, y del Partido Comunista había desprendimientos guerrilleros, y de los desprendimientos guerrilleros había desprendimientos al sindicalismo, y todo era así, ¿no? Eh, y un sector de estas izquierdas decide aprovechar una coyuntura que abre el régimen para legitimarse, el régimen priista, que es la reforma política de 1979, 77. Eh, Estamos en plena guerra sucia, hay que decirlo, en medio de una represión brutal a los movimientos armados. Y López Portillo, que en ese momento es el presidente, decide hacer una serie de reformas legales que le permitan al, a todo el espectro político que no está representado, pues tener una representación parlamentaria. Y hay elecciones intermedias en 1979, y en ese año por primera vez llegan al Congreso, a la Cámara de Diputados de México, bancadas de partidos de izquierda, del Partido Comunista Mexicano, del Partido Revolucionario de los Trabajadores, del Partido Revolucionario Socialista, en fin. Eh, y en 1982 se presentan candidaturas presidenciales en la elección presidencial de ese año. Estuvo Arnoldo Martínez Verdugo por el Partido Socialista Unificado de México, estuvo Rosario Ibarra de Piedra por el Partido Revolucionario de los Trabajadores. En fin, fueron 4 o 5 candidaturas de agrupaciones de izquierda que obtuvieron en 1982 un total del 7% de la votación sumado. Este resultado, que habría podido desanimar, pues no desanimó, al contrario, como que se persistió en este propósito. Y el sexenio 1982-1988 es un sexenio de transición del modelo que se le llamó el desarrollo estabilizador, que era un modelo que tenía un componente importante de estado de bienestar, al modelo neoliberal puro y duro, que es un modelo de saqueo de la nación. Eh, Ese tránsito da lugar a una gran ruptura adentro del PRI, entonces hegemónico. Y esa ruptura la encabezan Cuauhtémoc Cárdenas, Porfirio Muñoz Ledo, Ifigenia Martínez y otros, eh, de cara a la elección de 1988. En ese momento a las izquierdas se les plantea un desafío terrible, porque las izquierdas ya tienen su candidatura unitaria, que es Eberto Castillo, un viejo luchador social, profesor universitario, ingeniero brillante. Se plantea un primer desafío, y una semana antes de las elecciones, Eberto Castillo decidió declinar en favor de Cuauhtémoc Cárdenas, porque se vio que Cuauhtémoc Cárdenas, con el apoyo de partidos periféricos del régimen, les llamábamos partidos paraestatales, porque eran como las empresas paraestatales,
Es decir, tenía meros propósitos de legitimación, el Partido Auténtico de la Revolución Mexicana, el Partido Popular Socialista, y estos partidos se desgajan del régimen junto con él, le ofrecen el registro, ponen a su disposición el registro para lanzarlo como candidato. Y Eberto Castillo, en un mitin memorable, anuncia su declinación a la candidatura para ir todos con Cuauhtémoc Cárdenas. Y dice Eberto Castillo una frase que hemos tenido que repetirnos a lo largo de todos estos años y de estas décadas. Dice, miren, aquí hay compañeras y compañeros de todas las procedencias políticas, pues hay trotskistas, hay maoístas, hay comunistas ortodoxos, hay eurocomunistas, hay socialdemócratas, hay democristianos, hay priistas. Dice, pero este no es el momento de preguntarnos de dónde vienes. Más bien tenemos que preguntarnos a dónde vas, porque tal vez vamos al mismo lado y podemos caminar juntos. Este es un momento definitorio para la izquierda mexicana. Se unen todos estos grupos en torno a la candidatura de Cuauhtémoc Cárdenas, y Cuauhtémoc Cárdenas ganó la elección presidencial de 1988. Se robaron la presidencia, se impuso Salinas, impuso el modelo neoliberal más bárbaro, se vino una ola de asesinatos de militantes, se fundó el Partido de la Revolución Democrática, el PRD, eh, y a partir de organizaciones, a partir del Partido Mexicano Socialista, a partir del Partido Socialista de los Trabajadores, a partir del Partido Mexicano de los Trabajadores, en fin, de una miríada de grupos. El movimiento al socialismo, aquí también teníamos una cosa muy fugaz que se llamó movimiento al socialismo, eh, y pues se inició una lucha pacífica y democrática por el poder. Se decidió disputar el poder por la vía electoral. Eh, Fue un camino muy arduo, terminó el salinato, se vino el levantamiento armado en Chiapas, cosa que cimbró a todo el país y a la izquierda junto con el país, desde luego, ¿no? A las izquierdas legales. Hubo como encuentros, desencuentros de toda índole. Los zapatistas siempre fueron muy claros en que ellos no creían en las elecciones, no creían en esta vía, y sin embargo, figuras como Cuauhtémoc Cárdenas y como Andrés Manuel López Obrador fueron a la Selva Lacandona a visitar a la dirigencia zapatista, ¿no? En 1994 la izquierda perdió miserablemente la elección, con Cuauhtémoc Cárdenas como aspirante presidencial. En 2000 perdió miserablemente la elección presidencial con Cuauhtémoc Cárdenas como candidato. Pero en 2000 pasó una cosa muy interesante que creo que es un punto que vale mucho la pena resaltar. Y es que se unieron el Partido de la Revolución Democrática, el Partido del Trabajo, Convergencia, que ahora se llama Movimiento Ciudadano, y se unió un partido de derecha. Y si mucho me apuran, de ultraderecha, el Partido Demócrata Mexicano. Este partido era una expresión de lo que se llamó el sinarquismo. El sinarquismo en México fue la continuación política de la rebelión armada cristera de los años 20 del siglo pasado, que fue una insurrección que abrazó a Cristo Rey como su estandarte, eh, que contó con el abierto apoyo de la Iglesia Católica, que era un intento de contrarrevolución a la Revolución Mexicana, eh, y fueron militarmente derrotados los cristeros, así se llamaban. Entonces
se incorporaron a la vida civil como sinarquistas, la Unión Nacional Sinarquista, y de la Unión Nacional Sinarquista surge el Partido Demócrata Mexicano como un brazo electoral. Esto es bien interesante porque ¿por qué llegaron estos compañeros a la izquierda? ¿No? Bueno, llegaron porque la rebelión cristera y la fuerza del movimiento sinarquista ocurrió en una región, el Bajío, que es una región de pequeños propietarios rurales. Y la Revolución Mexicana pasó a un lado de los pequeños propietarios. La Revolución Mexicana hizo una enorme tarea de reforma agraria y de dignificación de los ejidatarios, de los comuneros y de las comunidades, de las tierras comunales. Pero los pequeños propietarios los hizo a un lado. Es una región muy católica, tremendamente católica. El ser pequeño propietario no quiere decir necesariamente que sean campesinos ricos. Muchos son muy pobres, la mayoría posiblemente. La mayoría de las bases del sinarquismo estaba compuesta por gente pobre. Y son profundamente nacionalistas, de una rama del nacionalismo que deriva del catolicismo, contrapuesto al protestantismo anglosajón, fíjense ustedes. Y eso también es una beta que recorre América Latina que habría que estudiar detenidamente, porque hay un nacionalismo que no es antiimperialista, que no es internacionalista, es un nacionalismo reaccionario que está muy hundido en las bases sociales y que tiene sus orígenes en el repudio a los herejes protestantes de Estados Unidos, ¿no? Y que además, pues, florece, por así decirlo, en conflictos entre comunidades agrarias, entre los protestantes evangélicos y los católicos, etcétera. Bueno, el Partido Demócrata Mexicano, dejo ahí ese apunte, se suma. El Partido Acción Nacional entra en crisis en esa época porque era ya muy evidente desde 1988 que se estaba forjando una alianza entre el PRI y el Partido Acción Nacional, que era la derecha de las clases medias y de algunos ricos, de algunos empresarios. El Partido Acción Nacional entra en crisis porque su proyecto político, que era absolutamente privatizador, se lo había robado el PRI y lo estaba aplicando desde el poder, desde Salinas. Entonces, esta anotación es importante. Les decía que el Partido Acción Nacional está en crisis. Hay escisiones, el foro doctrinario, por ejemplo. De esa época data la llegada a la izquierda de algunos compañeros entrañables, necesarios, fundadores de Morena, como Bernardo Batis, que es un abogado que transita de las posturas socialcristianas a posturas de izquierda como más estructuradas. Eh, y se está gestando la alianza PRI-PAN y además el PRD está perdiendo esencia porque hay una nueva reforma política en 1997 por medio de la cual el sucesor de Salinas, que es Ernesto Zedillo, decide acabar con el PRD. Y la forma de acabar con él fue muy maquiavélica y muy perversa. Fue abrirle la llave, el grifo del presupuesto y llenarlo de miles de millones de pesos. Ahí está la génesis de la pudrición que va a sufrir poco a poco el PRD. Se hace una ley en la que los partidos tienen derecho a recibir financiamiento del Estado, pero es un financiamiento absolutamente desmesurado. Hasta entonces, pues la izquierda se mantenía con las aportaciones de sus militantes, los militantes tenían que cotizar, la derecha del Partido Acción Nacional hacía rifas, rifaba unos Volkswagen, y de eso vivían, pero en el momento en que el régimen decide inyectarles recursos, ocurre un fenómeno
muy interesante. Y es que las disputas que hasta entonces eran por programas, por ideas, por... Entonces, imagínense ustedes que de pronto las izquierdas que han sido pobres de solemnidad, que han vivido en las catacumbas, que los militantes ganan, pues según el viejo precepto, pues un salario de obrero calificado, ¿no? Los militantes profesionales, de pronto empieza a llegar dinero, empiezan a llegar oficinas, empiezan a llegar automóviles, choferes, secretarias, equipo, y entonces esto despoja a la vida interna de los partidos de los contenidos ideológicos y políticos, y las pugnas se vuelven pugnas por el dinero, por los recursos, por las suburbans, es una descomposición generalizada. El PRD ya está en esto cuando Andrés Manuel lo preside, porque Andrés Manuel lo presidió en tiempos de Cedillo, justo cuando estaba empezando este giro. Luego él se va al gobierno de la ciudad, se postula para gobernar la ciudad, gana la elección, y el PRD sigue un despeñadero. Tan grave que empieza a repetir las prácticas fraudulentas del régimen en su interior. Eh, en ese momento, ya estamos pasado el año 2000, está Vicente Fox gobernando, Andrés Manuel es jefe de gobierno de la Ciudad de México. Él publica un libro que es fundamental, que se llama Proyecto Alternativo de Nación, que es una propuesta de país. Habíamos vivido todo el ciclo neoliberal sin proyecto de nación, porque el proyecto de nación es pues como el conjunto de reglas de convivencia entre los sectores de un país. Y el desarrollo estabilizador había quedado destrozado, que era un proyecto de nación muy coherente, que tenía aspectos muy perversos, pero que era muy coherente en términos de cómo armonizar a las y los mexicanos, que venía del nacionalismo revolucionario de la Revolución Mexicana. Irrumpe el neoliberalismo y el neoliberalismo no tiene un proyecto de nación, lo que tiene es un modelo de negocio. Pero los indígenas no están incluidos. Lo que hace Andrés Manuel es decir, a ver, tenemos que proponerle al país una ruta de desarrollo, de convivencia, de identidad, que se ha perdido, porque se llevan muchos años sin proyecto de nación. Se ha estado gobernando para el pillaje nada más, para una pequeña oligarquía de logreros que ni siquiera son empresarios, que son logreros, que están buscando cómo hacer negocios al amparo del poder. Bueno, esto nos ha dejado una herencia tan amarga que les voy a dar un ejemplo muy ilustrativo de una de las herencias que todavía estamos cargando. El Instituto para la Seguridad Social de los Trabajadores del Estado, que tiene millones de afiliados, tal vez 2,5, 3, no es dueño de una sola camilla. Tiene 3,000 hospitales en el país, pero todas las camillas son alquiladas a un concesionario, a una empresa privada. Y no se ha podido ganar el proceso legal para echar abajo ese contrato. Y este ejemplo ustedes lo encuentran multiplicado en todo el ámbito de la esfera estatal. Todo el quehacer público está carcomido por contratos de oportunistas que recibían esos contratos y le daban una parte de la ganancia al funcionario que se les otorgaba, ¿no? Entonces, pues el país en efecto se estaba yendo al declive total, y además surgió otro fenómeno, y es que el neoliberalismo convirtió al país en un exportador de carne humana. El principal producto de exportación en el neoliberalismo era la población de México.
Y para eso se hicieron políticas de despoblamiento del campo, se desindustrializó México, tenía una industria, se acabó con esa industria, se arrasó, con aperturas comerciales salvajes, indiscriminadas, inmediatas. Y bueno, pues esto obligó a millones de personas a dejar sus tierras, a dejar sus casas en las ciudades y a irse a Estados Unidos. Y otra característica de este periodo es que la delincuencia organizada se convierte en un sector de la economía. Eh, ¿Cómo? Bueno, pues porque primero había una cantidad de personas desplazadas, desempleadas, desarraigadas, que solo tenían tres horizontes, que eran irse, cruzar el río Bravo, o venir a las esquinas a pedir limosna a las ciudades, o vender algunas cositas precarias, o irse al narcotráfico, y a la delincuencia, y al secuestro, y al robo, etcétera. No tenían más horizonte de vida que ese. Y por eso la delincuencia organizada se vuelve un fenómeno tan poderoso, porque absorbió a un sector de lo que le llamamos el ejército industrial de reserva, ¿no? Y por eso decimos que la política de Felipe Calderón en el sexenio antepasado, no, ya casi 4 sexenios, fue genocida, porque él se propuso matar a los delincuentes. Solo que los delincuentes no eran solo los pistoleros, los delincuentes eran también abuelitas, eran niños, amas de casa, estudiantes, pequeños profesionistas. Era un sector de la economía, ¿no? Un sector de la economía que a Estados Unidos le estaba generando cientos de miles de millones de dólares para las lavanderías de Wall Street. Eh, Fenómenos como el de los feminicidios industriales que empieza en la franja maquiladora del norte del país, en la franja fronteriza, pues son la consecuencia de colocar a un enorme sector de la población en el mayor de los desamparos. Mujeres migrantes, interiores, que vienen del sur, que van a buscar trabajo, que tienen un trabajo ínfimo, que no tienen comunidad, que no tienen red social, que no tienen sindicato, que viven en unos barrancos oscuros, lejanos, y tienen que caminar media hora a pie para llegar a su choza, porque para eso les alcanza el sueldo. Pues son mujeres colocadas en una situación de absoluta vulnerabilidad y se vuelven carne humana para la explotación sexual, para el asesinato. Eh, Esta era la descomposición. Ya en 2000 esto se sentía y eso permitió que en 2006, todavía con el PRD, ya muy descompuesto, pero teniendo que aparentar y guardar las apariencias, lleva a una candidatura exitosa de Andrés Manuel López Obrador a la presidencia de la República. Andrés Manuel ganó la elección de 2006. Se hizo un fraude, esto está ya muy radiografiado cómo fue ese fraude. ¿Por qué porcentaje fue? Todo esto ya está muy, muy estudiado. Viene una nueva imposición semejante a la de 88. Felipe Calderón es impuesto, lo digo abiertamente, por Estados Unidos, es decir, esto lo supimos gracias a los cables de Wikileaks. El embajador de Estados Unidos en ese momento en México reportó que él personalmente se iba a hacer cargo de la transición entre Fox y Calderón, porque Calderón estaba en un momento de suma debilidad, Fox no le quería tomar la llamada, Andrés Manuel estaba en el plantón, etcétera, y que él iba a ayudar para incrustar a Felipe Calderón en lo que era la residencia oficial de Los Pinos. Bueno, y se viene un nuevo periodo de resistencia. No es el primero porque ya en 2004 había sufrido Andrés Manuel una ofensiva mediática brutal, con fabricaciones para hacerlo ver como corrupto.
En 2005 había sufrido un desafuero porque era jefe de gobierno y le habían quitado el fuero por un delito absolutamente inventado, que nunca existió. Era que abrió un camino para comunicar a un hospital que no tenía entrada y que usurpó un terreno privado. Bueno, ese camino nunca se abrió. Viene la segunda fase, la resistencia contra el fraude, y muy poco después viene la tercera fase, que es la resistencia contra un intento de privatización de la industria petrolera a cargo de Calderón. Esta fue una victoria del movimiento muy importante, se ganó, se echó atrás esa intentona, esto ocurre en 2008, y se empieza a ver la imposibilidad de seguir caminando con el Partido de la Revolución Democrática. En 2009 hubo un fraude en la elección de la dirigencia del Partido de la Revolución Democrática. La corriente que terminó de enterrarlo se hizo de la presidencia y de la Secretaría General a la mala, ¿no? Aquello era ya insostenible. Sin embargo, hubo que esperar porque no había partido con registro y hubo que trabajar con el PRD en la elección de 2012. La elección de 2012 implicó un fraude muy diferente al de 2006. Fue un fraude con votos comprados, es decir, en 2006 se rellenaron las urnas o no se contaron las urnas, y si se hubiesen abierto se habría visto que Andrés Manuel había ganado la elección. En 2012 se podían abrir todas las urnas y las había ganado, y la elección la había ganado Peña Nieto, el candidato del PRI, porque habían comprado los votos antes de que estos entraran a las urnas. Compraron 4 millones de votos. Y en esa operación hubo pues toda suerte de inmundicias, lavado de dinero, lo que puedan imaginarse. Y ya en 2000, en la elección de 2000, bueno, todavía el año anterior, se funda como asociación civil el Movimiento Regeneración Nacional. No podía participar en la elección porque no tenía registro, pero ya era claro que éramos una organización distinta al PRD. Y pasadas las elecciones de 2012, después de ese siguiente fraude, Andrés Manuel se deslinda ya del PRD del todo, renuncia a su militancia y se consagra a la construcción de Morena, y ahí pues ya nos consagramos muchos, miles de personas en condiciones muy adversas, pero fundamos Morena no como una confluencia de grupos y de organizaciones. Esto es muy importante porque nosotros no somos un frente, somos un movimiento. Y no somos un frente porque no se quiso repetir la experiencia del PRD. El PRD fue una suma de grupos y de partidos. Y lo que pasó es que cada grupo y cada partido conservó dentro de la estructura general sus estructuras. Y se crearon lo que se llamaban las tribus, las corrientes. Entonces ya para Morena, para la fundación de Morena habíamos escarmentado, y lo que se estableció de manera muy clara es que eso iba a ser un movimiento de ciudadanas y ciudadanos, de mujeres y hombres libres, que no era un muégano, como decimos, una adhesión ahí de grupos y de siglas. Eso quedaba atrás. Que la afiliación era absolutamente individual, no podía afiliarse desde luego un sindicato, no podía afiliarse a una liga campesina, la afiliación era personal, estrictamente personal. Con la idea, pues, de romper esas inercias tribales que tanto daño le habían hecho a las izquierdas. Y pues empezó el camino a la obtención del registro como partido político, lo cual en México implica hacer
asambleas con al menos 1,000 personas en por lo menos 2/3. No, no son 1,000, son 3,000, creo. No sé, no me acuerdo. Pero implica mucho trabajo, se los juro. Implica hacer asambleas en 2/3 de las entidades federativas, por lo menos. Implica presentar afiliados que no pueden estar afiliados a otro partido. Y bueno, todo esto se hizo con cero recursos, ¿no? Es decir, se volvió de alguna manera a la vieja vida, sacrificada, abnegada de las militancias que lo entregaban todo a cambio de la mera satisfacción de cumplir con un deber. Eh, Entrar en la vida política formal creo que ha sido una experiencia, pues no se puede decir que no sea fructífera, pues porque estamos en el poder, porque hemos iniciado una transformación muy profunda, etcétera, pero también muy traumática porque implica enfrentarse a reglas del juego contra las cuales estamos. La primera de ellas es que regresan los presupuestos del Estado, uf, y eso siempre es un problema. Eh, Uno de los empeños de Andrés Manuel fue empobrecer a los que resultaban funcionarios electos, pues porque ganan mucho dinero, sean legisladores, sean alcaldes, sean regidores, ganan demasiado dinero. Y yo les digo en las pláticas de formación política que lo primero que te pasa cuando empiezas a ganar mucho dinero es que el dinero ya no te alcanza porque te empiezas a volver loco. Porque si has vivido como militante abnegado con 500, con $700 al mes y de pronto empiezas a recibir 3,000, 4,000, 5,000, 7,000, te vuelves loco. Y empiezas a decir, ah, no, claro, yo necesitaba esta casa y necesitaba este vehículo y necesitaba un ayudante y ya antes de recibir el primer cheque ya te acabaste el dinero. Y lo que eso conlleva, lo que conlleva en términos de distorsión, de dejar de ir al mercado, de dejar de viajar en transporte público. Esto es un problema muy difícil al que nos hemos enfrentado, más difícil que las resistencias de la corrupción enquistada en el aparato. Eh, y luego, pues sabíamos que estábamos jugando con las reglas del enemigo en su terreno, en su cancha, y esto lleva a decisiones importantes que también han sido traumáticas. Por ejemplo, desde la campaña de 2018, Andrés Manuel dice, yo no voy a perseguir a los expresidentes. Si la fiscalía, que es independiente, tiene elementos para perseguirlos, que los persiga. No los voy a proteger. Pero desde mi presidencia no se va a emprender una persecución judicial. ¿Por qué? Porque sus distinguidos antecesores pues tenían 5 décadas de controlar el aparato de Estado, lo cual quiere decir, ellos hicieron las leyes, ellos las reformaron, ellos pusieron a los ministros de la Suprema Corte, ellos pusieron a los jueces, a los secretarios de juzgado, ellos manejaron los archivos de las fiscalías, del Poder Judicial durante décadas. Ellos tenían todas las pruebas que los incriminaban, ellos podían destruirlas. Ellos tuvieron 5 meses entre julio y diciembre de 2018 para quemar muchas trituradoras de documentos, desapareciendo cosas. Se recibieron miles de oficinas con los archivos vacíos, ¿no? Entonces, pretender impulsar una judicialización de los expresidentes, pues pues primero había que dedicarle el 30% del presupuesto a esa campaña porque no había forma de hacerlo de otra manera. Eh, Implicaba descuidar los programas sociales, implicaba descuidar las obras de infraestructura que iban a crear empleos, y sabíamos que a la postre era poco probable que alguno de esos canallas terminara en la cárcel.
Pues porque estaban totalmente blindados. Y otra cosa que fue traumática para muchas y muchos compañeros fue la necesidad, ahí sí, de crear un frente. Y ese frente se llamó el Acuerdo Político de Unidad. Pero no fue un frente con organizaciones. Después se creó el Frente Electoral con 2 partidos. Pero antes de eso se creó una alianza y se invitó a militantes del Partido Acción Nacional, a militantes del PRI, a militantes del PRD, a unirse a una causa. ¿Y qué definía esa causa? ¿Dónde estaban las fronteras de esa causa? En el proyecto de nación, que se había ido madurando, que se había ido actualizando desde 2004 hasta 2018, es decir, a lo largo de 14 años. Se hizo una versión para la elección de 2012, por ejemplo, y para la elección de 2018 ya teníamos preparada una nueva versión actualizada de ese proyecto de nación. Y entonces se les dijo, miren, las reglas son muy claras. Si ustedes están de acuerdo con esto, los llamamos compañeros. Si no están de acuerdo con esto, sigan su camino y suerte en otro partido, en otro movimiento, en otra causa. Y esto nos trajo a miles de panistas, de priistas, de perredistas, la gran mayoría de los cuales se han comportado con tremenda dignidad. Han sido de gran utilidad para la transformación. Se han desempeñado con lealtad. No estábamos en las circunstancias de descabezar al Estado. Ninguna revolución está en esas circunstancias. Ni la revolución bolchevique. No se puede hacer eso. No se puede hacer eso porque no gobiernas. No se puede prescindir de ciertos segmentos de la tecnocracia. Es decir, en Morena no teníamos un solo experto en gerencia de aeropuertos, por ejemplo, ¿no? Entonces se necesitan personas que vengan de otros lados, se necesitan cuadros técnicos, se necesita y se necesita pluralidad y diversidad dentro de los límites del proyecto de nación, de la declaración de principios y del estatuto del partido, que son los principales documentos partidistas. El Acuerdo Político de Unidad Nacional se firmó el 20 de noviembre de 2017 y les digo, llegaron miles, se sumaron miles. Ya para entonces teníamos la experiencia amarga de 2006 y de 2012 y sabíamos que no bastaba con ganar una elección. Había que ganarla de manera abrumadora para que el mecanismo del fraude no pudiera contrarrestar nuestra victoria. Es decir, el fraude puede operar y darle la vuelta a una elección cuando se gana, en el caso de México, por 5, 6, hasta por 8 puntos de diferencia. Pero si tú obtienes 20 puntos de diferencia con respecto al siguiente, no hay maquinaria de fraude capaz de darle la vuelta a eso. Y esto fue una consideración importante. Queremos la presidencia, necesitamos una alianza muy amplia de mucha gente que nos ayude a ganar. Y así se forjó la victoria de 2018. Esto se ha ido repitiendo en 2021, en la elección intermedia, en la que conquistamos la mayoría de las gubernaturas, tenemos 2/3 de las gubernaturas de las 32 los gobiernos estatales son de Morena. Y bueno, llegamos a 2024 exactamente con la misma lógica, con la lógica de tenemos que ampliar nuestro espectro siempre y cuando las personas que lleguen acepten actuar en los parámetros y en los límites del proyecto de nación. Este es nuestro consenso, estos son los mandamientos, de aquí nadie se mueve. Muchos se han quedado fuera de Morena, otros han entrado a Morena,
Ya si entran a Morena, tienen que someterse al estatuto eh, y tienen que acatar la declaración de principios y el programa de acción. Eh, y además no hubo ningún engaño. Siempre se dijo, a ver, queremos repetir en el poder, ¿para qué? Para esto, para profundizar la transformación, para recuperar el poder judicial del pozo de podredumbre en el que está, porque el poder judicial pues, ha sido el gran aliado del narco en este país y de los corruptos más impresentables de la oligarquía, ¿no? Eh, entonces, queremos el poder para eso, queremos el poder para formalizar en términos constitucionales los programas sociales que se aplican, el programa de las becas Benito Juárez, que es para niños, el de Escribiendo el Futuro, que es para estudiantes de nivel superior, el de Construyendo el Futuro, que es para jóvenes que no tienen una plaza laboral ni una plaza en el sistema educativo y que se les paga un año de salario mínimo para que se capaciten en una fábrica, en una oficina, en un campo, en una ONG, en donde sea. Eh, el programa de la pensión para adultos mayores, la pensión para madres solteras, la pensión para discapacitados, las ayudas para el campo, notablemente el programa Sembrando Vida, eh, y muchas otras. Entonces, fertilizantes gratuitos. Entonces, era necesario llevar esto a la Constitución. Y para llevarlo a la Constitución y para decir, queremos que el Poder Judicial se conforme en las urnas, es decir, que se elija a los jueces. Ya no más nombramientos, ya no más dedos diciendo es fulana, es mengano, es perencejo, no. Que la gente decida en las urnas en manos de quién van a poner la impartición de justicia. Y la presidenta Claudia Sheinbaum le agregó dos aspectos fundamentales a la obra de López Obrador, que fueron un acento ambiental muy, muy marcado y un énfasis en las causas de las mujeres. Yo digo que Claudia Sheinbaum es la primera presidenta feminista de la historia, porque gobernantas ha habido muchas. Entonces estuvo Margaret Thatcher, estuvo Indira Gandhi, estuvo Golda Meir, estuvo Michelle Bachelet, estuvo Cristina Fernández, estuvo de izquierda y de derecha, ¿eh? Eh, en Centroamérica ha habido varias, está actualmente la presidenta Xiomara Castro, Costa Rica ha tenido, Panamá ha tenido, Nicaragua ha tenido, pero ninguna de ellas ha tenido la emancipación de las mujeres como un punto fundamental de su programa de gobierno. Claudia Sheinbaum sí. Entonces, estos son dos agregados muy importantes eh, que conforman esta nueva etapa a la que le llamamos el segundo piso de la cuarta transformación. Eh, ha sido muy difícil ir construyendo Morena porque pues siempre hay una tensión entre la pragmática y la ética, ¿no? Porque si somos un partido que va a perder las elecciones, pues ¿para qué queremos un partido? Mejor fundamos una iglesia y rezamos. Eh, pero si vamos a perder los principios para no perder las elecciones, pues tampoco queremos un partido para eso, ¿no? Ponemos una cadena de McDonald's, si es el poder por el poder. Pues para eso nos regresamos, revivimos el PRD o el PRI nos vamos al PAN, ¿no? Entonces, la vida partidista ha transcurrido modulada por esta tensión permanente entre la ética y la pragmática, ¿no? Eh, y en esa permanente tensión, que bueno, creo que es inevitable y que además creo que hay que resignarse a ella por los siglos de los siglos, porque mientras haya política va a estar ahí presente esa tensión. Eh, y Andrés
Andrés Manuel decía, bueno, el arte de la política es optar por el menos grave de los inconvenientes, ¿no? Siempre y cuando ese inconveniente menor nos lleve al objetivo superior que estamos buscando. Esto no ha ocurrido sin tensiones, sin dramas, sin zapatetas, sin amagos. Me voy para siempre, bueno, que te vaya bien, ¿no? Siempre se busca que nadie se vaya, que todo el mundo se quede, salvo cuando hay que echar a alguien, ¿no? Para eso tenemos la Comisión de Honestidad y Justicia, que es, digamos, el órgano jurisdiccional interno de Morena. Pero sí creo que hemos logrado algo muy importante, que es que las facciones sean efímeras y tengan poco peso en la vida interna. Y que siempre haya una movilidad a partir de las personas y no de grupos estancos que le hacen mucho daño al partido, que acaban manejando recursos por cuenta propia, etcétera, ¿no? La prueba suprema hasta ahora que hemos pasado sin desmoronarnos, pues fue el proceso de selección de nuestra candidatura para 2024. Les puedo platicar porque me tocó participar en la redacción de los documentos que se usaron para ponernos de acuerdo, ¿no? Que a mí me impresionó mucho cómo Andrés Manuel López Obrador se involucró a fondo, con todo, en la redacción de las reglas del procedimiento. Y una vez que estaban esas reglas y que se juntaron 6 aspirantes que querían ganar la candidatura y que firmaron que estaban de acuerdo con eso, Andrés Manuel López Obrador sacó las manos del proceso y no las volvió a meter nunca. Si se fijan, he hecho muchas referencias a documentos. Yo creo que el trabajo documental es básico para lograr la cohesión de un partido, para lograr la armonía, o si no la armonía, por lo menos situaciones menos belicosas entre sus integrantes, que eso también lo conocemos de memoria en todas nuestras naciones, ¿no? Y en todas nuestras organizaciones. Cuando el documento está sobre la mesa, el documento con las reglas, tenemos una guía para convivir entre nosotros. Desde luego, ningún texto, ni siquiera los textos sagrados, obedecen a una sola lectura posible. Siempre tienen interpretaciones y en las interpretaciones pueden surgir desacuerdos o no, pero me parece que si no hay esos documentos, no hay forma de construir una organización que pueda funcionar con coherencia. Y creo que nunca habrá suficientes documentos. Nunca están de más. O sea, tenemos el proyecto de nación, tenemos el programa de acción, tenemos la declaración de principios, tenemos el estatuto, y en cada elección se redacta un documento y se le hace firmar a los candidatos, a ver, yo me comprometo a esto y 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 a esto. Si gano. Y firmas, ¿eh? Ya firmé. Bueno, y ya tenemos un documento para que si esa persona no cumple, si gana la elección y no cumple con el mandato al que se comprometió, la podemos llevar ante la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia para que sea sancionada. Aquí está, firmaste esto y no lo cumpliste. Entonces, me parece que esto es algo muy importante porque nos ha permitido apartar malos elementos y nos ha permitido mantener la cohesión y la disciplina y a fin de cuentas la camaradería. Yo les diría que
siempre hay un reino de las animadversiones y de las antipatías personales, pero pues yo no recuerdo haber actuado en función de esas antipatías nunca en mi vida partidista. O sea, bueno, pues el partido está por delante y me pareces abominable, pero ¿cómo estás, compañero? Vamos para adelante, ¿no? Porque, como decimos en México, no todos somos monedita de oro para caerle bien a todo el mundo, ¿no? Y, y bueno, pues los desencuentros personales pues son parte de la naturaleza humana. Y aquí querría agregar algo que me parece importante, y lo digo en el sentido autocrítico, ¿eh? Todos los pleitos y conflictos internos que yo he presenciado dentro de Morena, todos obedecen a la ambición por el poder. Nunca he encontrado un pleito de fondo basado en diferencias ideológicas o en propuestas disonantes. Parece una tragedia, pero pienso que todavía es natural a estas alturas de nuestra evolución, y pienso que una tarea es superar eso. Pero es muy complicado inculcar eh, una nueva cultura política que sea una cultura orientada al propósito de servir y no de servirse, orientada al propósito de lograr el bien colectivo y no el bien individual, orientada por la modestia y no por la arrogancia. Es muy complicado. Tal vez estemos queriendo hacer el reino de Dios en la tierra y eso no se logre nunca. Yo creo que sí se puede lograr. Yo creo que se puede lograr porque he visto cómo se ha incorporado una nueva generación de, de chavales que empezaron adolescentes en esta lucha, recorriendo las calles, etcétera, y que hoy son legisladoras, legisladores, funcionarias, funcionarios, que están llegando a los 30 o que están llegando a los 40, y que tienen ya 1 o 2 décadas de militancia a sus espaldas. Y no voy a decir que es una regla universal, pero en términos generales me parece que es una generación mucho más limpia que la generación o las generaciones que les anteceden. Y creo que esto es obra de eso que hemos ido construyendo, que es la cuarta transformación, y que a veces se nos olvida en los procesos transformadores, que los transformadores, lo primero que tienen que transformar es transformarse a sí mismos. Lo primero que tienen que moldear es sus ambiciones, sus apetitos, eh, su egolatría, su arrogancia, porque de otra manera, aunque con otros contenidos, estamos repitiendo las formas de la vieja política, y en política la forma es fondo. Ahí lo dejaría, creo que ya me extendí mucho más de la cuenta. Les ofrezco una disculpa si se aburrieron mucho, pero bueno, espero que esta visión tenga alguna utilidad. Si quieren, pasamos al diálogo. Muchas gracias. Muchas gracias, Pedro. Para mí y yo creo que para todos ha sido una gran charla porque abordas puntos que evidentemente están presentes en la vida partidista, en la lucha por el cambio. Voy a señalar algunos y abriría los micrófonos. Tenemos tiempo para estar con nosotros hasta las 15, o sea, más de 30 y tantos minutos. Uno de los grandes problemas es que los frentes o incluso los partidos mantienen las estructuras partidistas que los conforman y eso genera pues varios problemas y es uno de los problemas que hemos vivido en el pacto histórico, por ejemplo, que es solo un frente, pero en la búsqueda de la construcción de un partido, esa es una de las grandes discusiones si se mantienen o no las estructuras anteriores. Hay una parte ética en todo lo que tú has señalado que me parece muy importante, el peso del dinero, la ambición política, etcétera, que es también una gran tarea a resolver.
cómo afrontar esos problemas éticos y la formación, la contraeducación o una nueva educación alrededor de esos aspectos. El otro punto que ha señalado, que lo vivimos ahora, lo hablábamos con la compañera de Guatemala y lo vemos en Colombia y pues, prácticamente en todas las partes donde hemos podido llegar a ciertas formas del gobierno, es el peso del aparato burocrático y de las tradiciones de los burócratas y la falta de cuadros ligado a eso, ¿no? Una parte muy importante que has destacado es como si se plantean las reglas y los acuerdos claros, tratando de evitar o de resolver o de afrontar estos inconvenientes, es más fácil, entre comillas, más fácil evitar las diferencias que se dan en el transcurso del gobierno, de los trabajos, etc. El manejo de las diferencias personales caería en ese terreno de lo ético y que es muy importante porque eso es algo que nos atraviesa y que, como tú bien señalas, eso es propio de los seres humanos y estamos construyendo el cambio y los partidos, etcétera, pues con seres humanos, entonces no con los principios, los arquetipos del gran militante ético, etcétera. Otra cosa que tú señalas que me parece muy importante es la aparición de nuevas generaciones de militantes comprometidos que buscan transformar esos errores que nuestras generaciones han permitido. Yo tal vez quisiera, si pudieras, pero si eso coincide con otros compañeros en este interés, en reflexionar sobre cómo ha podido Morena, tanto el movimiento como el gobierno, deslindarse o no permitir o manejar la aproximación de estas personas que podríamos llamar oportunistas, que se acercan en la medida en que ven que existe la posibilidad de gobernar, de hacerse a mayores ingresos, etcétera, etcétera. Dejo ese punto ahí en el plan de que los otros compañeros hagan sus preguntas y tú luego englobes lo que te parezca correcto. A ver, si quieres de una vez lo contesto ya para Vale. porque ciertamente esto faltó. A ver, tenemos cientos o miles de oportunistas adentro del partido, de eso yo no tengo la menor duda. Entonces, mira, a ver, tenemos que partir de un principio de realidad. Y ese principio de realidad es que Morena es una representación de la sociedad mexicana, de muy amplios sectores de la sociedad mexicana. Para que la presidenta Claudia Sheinbaum tenga 85% de aprobación, tiene atrás un movimiento que es ampliamente representativo. Y la sociedad mexicana no es la corte celestial. La sociedad mexicana está muy acanallada, viene saliendo de 4 décadas de un proyecto pervertidor, de un proyecto que buscó pudrir las esencias éticas de las personas. Entonces, no podríamos nosotros estar exentos de esa contaminación. Por eso digo que el gran desafío es transformar a los transformadores. Y si no se les puede transformar, por lo menos detectarlos y aislarlos y colocarlos en donde hagan el menor daño posible, porque además, bueno, pues es un viejo principio de la guerra muy conocido, que cuando tienes un adversario muy difícil, pues mejor si se pasa de tu lado y no si lo tienes enfrente, ¿no? O sea, a mí muchos compañeros me reprochan, ¿por qué aceptaron a ese? Y les digo, mira, si a Zelensky le llega un general ruso y le dice, oiga, me voy a pasar de su lado, Zelensky tendría que ser más pendejo de lo que ya es para negarse y decirle no, muchas gracias, ¿no? Porque a fin de cuentas, bueno, esta es una disputa. La política es la representación de una guerra por otros medios, menos infames que los de la guerra, ¿no? Entonces, este es un asunto que hay que considerar y hay que decir, bueno, sí, podemos tener algunos alacranes adentro, pues hay que observarlos y mejor si están adentro es más probable que vayan y piquen al de enfrente y no a mí. Esta es una lógica que ha sido muy difícil hacerle entender a las compañeras y a los compañeros que están instalados en el castillo de la pureza y que piensan que los procesos de transformación
pues son, eh, pues son entre ángeles y demonios, y no, las cosas son así, son entre humanos, y los humanos somos mucho más ambiguos que los ángeles y los demonios. Ahora sí ya me callo. Mira, hay una intervención de Ana Lozano Ruiz que pregunta quiénes del PAN o PRI, y eso podríamos ampliarlo un poco, se acercaron y han sido útiles al proceso. ¿Qué Bernardo personalidad? Vázquez, Gabriela Cuevas, Tatiana Cloutier, son innumerables. Muy bien, sí, compañeros, si hay más preguntas o intervenciones breves para que todos los participantes, los asistentes puedan participar. Mario levantó la mano, Edgar Méndez, Delfino Vázquez y bueno, yo también la levanté. Hay 3. Vale, voy a abrir todos los micrófonos, solo que en el orden en que han ido apareciendo, cuando ellos hablen, nosotros cerramos los micrófonos, ¿de acuerdo? Edgar Méndez, después Delfino, y no puedo ver Alejandro de la Mora, y luego seguiría yo. Vale. Mi querido Alejandro de la Mora. Perfecto. Aquí va Edgar Méndez. ¿Qué tal? Buenas tardes. Edgar Méndez de la Ciudad de México. Como siempre es gratificante escuchar a Pedro Miguel. Tengo el gusto de conocerlo en el Instituto Nacional de Formación Política. Bueno, lo que alcancé a escuchar, aquí en la Ciudad de México la violencia se desató a partir del gobierno de Felipe Calderón. Los jóvenes, niños, estaban siendo reclutados por cárteles de la droga. Esto acompañado por la guerra al narco y todos los contenidos que se presentaban en medios de comunicación, ¿no? De que la ley de Herodes y todas esas películas y series que hacían apología, ¿no? Del delito y que para muchos jóvenes era la opción para tener lo que buscaban materialmente. Afortunadamente, esos índices están bajando desde el sexenio de López Obrador, pero bueno, me entero que en el interior de la República sigue igual. Yo estoy completamente de acuerdo con Pedro Miguel, que los principios son básicos. Está bien que, bueno, se afilien algunos funcionarios de otros partidos, pero hay que cuidar que no tengan la cola tan larga, ¿no? Y también yo creo que es mejor traer a militantes de otros partidos y que aquí se alineen con nuestros estatutos y los principios, a los que ya han fallado una y otra vez a los principios, esos que han fallado una y otra vez no van a cambiar, nada más están esperando el momento de volverse a ir a viajar en un avión que no tiene autorizado y cosas así, y desafortunadamente manifiestan mucho el hecho de que se comportan bien un tiempo y lo presumen como si fuera un máximo logro, una maravilla, y no, es su obligación, porque si no mantenemos los principios, las generaciones que vienen van a aprender de lo que hacemos, no de lo que decimos. Desafortunadamente hay algunas instituciones en las que los dirigentes ya se creen poderosos y hacen lo que quieren. El presidente López Obrador y Claudia Sheinbaum han dejado una sola conferencia abandonada. No de que digan su discurso y se vayan y dejen a los panelistas hablando. ¿Cómo puede ser que algunos que no tienen ni siquiera poder, que no quieren agarrar la responsabilidad, nada más quieren el prestigio y los reflectores, lo hagan de esa manera? ¿Qué va a pasar? Que la gente que están formando va a hacer lo mismo. Me podrás hablar toda la historia de la humanidad, pero si yo veo que tú haces eso, yo abajo de ti voy a hacer lo mismo y voy a poner abajo quién me cobra las espaldas para seguirlo haciendo. Y eso es lo que le voy a enseñar a los que llegan. Los principios son básicos, no se pueden perder. Es lo que nos ha mantenido y es lo que ha hecho que Claudia pudiera negociar con Trump. Porque ella, basándose en estos principios, tuvo la paciencia, la tolerancia y la agilidad para poder negociar con Trump y no reventar como lo hizo Petro, que no estoy en contra de lo que hizo él, simplemente no se quiso dejar y fue valiente, pero yo creo que Claudia hizo lo correcto, esperar hasta que las cosas quedaran claras y negociar en ese sentido y poderle demostrar que se avanzó en lo que él pedía a Donald Trump y no le dejó lugar a dudas para que si ponía los aranceles era nada más una imposición, porque se están logrando las cosas. Entonces, yo creo que es con el ejemplo y cuando traigan a alguien pues que no sea así. Javier Corral votó en contra de la desaparición del INAI y de las otras instituciones.
y le preguntaron que por qué, que si él ya había dejado el PAN. Se renuncia al PAN, no a mis principios. Entonces sus principios van en contra de los intereses del pueblo. Y así no se Vale, puede. yo creo, Edgar, Gracias. vale, muchas gracias. Vamos a ordenar un poquito. Para preguntas, 1 minuto máximo, y para intervenciones, 3 minutos máximo, ¿les parece? Sigue Delfino Vázquez. Sí, muchas gracias, Delfino Vázquez desde Oaxaca, Puerto Escondido, Oaxaca. Gracias al compañero Pedro Miguel, está muy interesante todo el historial que da sobre el movimiento de izquierda, los movimientos de izquierda en México. Quiero hacerle una pregunta, así muy breve, para no alargarnos mucho. Ahorita los maestros de Oaxaca están muy, envalentonados respecto a la reforma de Calderón de 2007. ¿Cómo podríamos hacer? Porque ahí sí hay muchos maestros de base que no están de acuerdo con esta acción. Sucede que dentro del magisterio oaxaqueño hay un espacio que le llamamos Asamblea Estatal. En esa Asamblea Estatal asisten aproximadamente 900 secretarios generales, representantes de las diferentes delegaciones sindicales. Bueno, pero entonces ellos son los que toman los acuerdos y sin tomar en cuenta a la base magisterial. Pero ¿cómo podríamos hacer entender a estos compañeros que esas acciones van en contra de todo el esfuerzo que está haciendo Claudia Sheinbaum respecto a cómo ofrecer una propuesta para poder disminuir los efectos negativos del neoliberalismo, ¿no? Eso es lo que se está haciendo para todo el pueblo, pero el magisterio como que empieza a luchar, pero solamente por sus intereses gremiales. ¿Qué estrategia usar para poder disminuir o para poder hacer entender al magisterio como sector dentro de la sociedad de que no es por ahí el camino? Primero. La otra pregunta sería, ¿cómo poder que desde el magisterio se puedan impulsar realmente los proyectos educativos? Porque hay un nuevo plan y programa del año pasado que se está impulsando a nivel nacional, pero esos programas son solamente en papel, en documento, porque no hay realmente una formación para el magisterio. Nosotros, por ejemplo, aquí en Oaxaca, estamos intentando un proyecto, pero desde nuestros propios esfuerzos, que no están relacionados precisamente con todo lo que se plantea a nivel nacional. Entonces, ¿cómo hacer para que haya un esfuerzo bien relacionado, bien conectado con lo que se está proponiendo al nivel nacional, de tal manera que haya mayor conciencia en los maestros, pero sobre todo en los alumnos de los diferentes niveles educativos? Esas serían las preguntas. Y gracias, compañeros. Pero, oigan, si no contesto se me van a olvidar porque tengo una RAM muy pequeñita y ya se me está rebalsando. Con respecto a lo que decía el primer compañero, yo creo que en la frase no deberíamos permitir el ingreso de personas con la cola tan larga. La palabra clave es tan. ¿Cuánto es tan larga? ¿Cuánto es menos o más cola? A ver, aquí hay un asunto. Cuando hemos tenido votaciones que en lo fundamental han impulsado la 4T, pues si alguien tiene delitos y votó a nuestro favor, pues que vote a nuestro favor y que lo procesen, pero ese voto es necesario. A ver, voy a ser muy concreto. La reforma judicial era absolutamente indispensable, porque si no se ha aprobado, estaríamos hoy en México padeciendo lo que está padeciendo el presidente Arévalo y el partido Semilla. Se aprobó por un voto. ¿De cuál de los oportunistas prescindíamos? Y volvemos al punto del equilibrio entre la ética y la pragmática. ¿Qué es más importante para el país? ¿Que mantengamos nuestra pureza inmaculada o que se apruebe la reforma judicial? Pues yo hasta iría a tomar cafecito con tipos a los que he detestado toda mi vida por ese voto, ¿eh? No vacilaría ni un segundo. Y siempre he dicho, he pasado toda suerte de sacrificios en este movimiento, me he llenado de lodo, no he dormido, no he comido, me he hecho más pobre de lo que era,
Pero el peor sacrificio de mi vida, aquí en Morena, fue saludar de mano a Germán Martínez, que fue uno de los panistas que al día siguiente nos traicionó. Eso sí me hizo sentir muy mal. Bueno, había que hacerlo. Había que hacerlo porque en ese momento estaba con nosotros. Así es la política, por eso a mí ni me gusta la política, ni me meto en ella. Quiero decir, la política entendida como la conformación del poder, y en eso no me meto, ¿no? Y con respecto a lo que dice el compañero de Oaxaca, mira, creo que está un poco fuera del tema de esta plática, pero aún así voy a hacer un apunte. A ver, los intereses de un partido político y los de un movimiento sindical no son necesariamente coincidentes. Tenemos muchas convergencias con los maestros, con los electricistas, muchas, pero una agenda sindical no es una agenda política, en el sentido de la disputa por el poder. Y vamos a tener diferencias. Hay vicios en los sindicatos, sean sindicatos de izquierda como la CENTE, organizaciones gremiales de izquierda, sean sindicatos charros, sean lo que sea. Pero desde el gobierno es absolutamente ilegítima la pretensión de inducir cualquier cambio en el sentido que sea en la vida interna de los sindicatos. Una demanda muy sentida ha sido la democratización de las organizaciones sindicales. Lo que podía hacer Morena, lo que podía hacer, lo que podían hacer sus mandatarios era buscar la reforma de las leyes, sus mandatarios ejecutivos y legislativos. Y eso hizo López Obrador y eso ha venido haciendo Claudia Sheinbaum. Pero un sindicato no se puede democratizar por decreto presidencial. Y eso encierra un principio muy importante, y es que nadie puede usurpar la lucha de otro. Yo no puedo conquistar los derechos de los campesinos porque no soy campesino. Eso es una atribución exclusiva de los campesinos. Los campesinos tienen que ganarse sus derechos, los obreros tienen que ganarse sus derechos, los sindicalizados tienen que democratizar sus organizaciones. No lo pueden hacer por imposición, no lo pueden hacer de manera vertical, de arriba hacia abajo. Esas son luchas que la gente tiene que dar en sus ámbitos, porque de otra manera no son conquistas, son regalos del poder. Y los regalos del poder son espurios, son corruptores y además no duran. Entonces, yo digo, mira, ¿cómo van a sanear y a democratizar su vida interna los compañeros de la CENTE o del CENTE? Porque para quienes no están en México, les platico que el movimiento magisterial está como partido en dos. O van dos, a veces de la mano, a veces no, que es el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, que siempre fue el oficial y que era el priista, digamos, y la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, que siempre tuvo un sentido más progresista y más popular. Y que fue además la que se movilizó históricamente por el derecho a la educación, para defender el derecho a la educación. Y unos y otros han sido aliados de Morena. Unos y otros han estado de este lado. La mayor muestra de ingratitud que podría tener un poder surgido de Morena para con ellos sería tener cualquier injerencia en la vida interna de sus organizaciones. Gracias Pedro. Va Mercedes Oliveros y Alejandro de la Mora después. Ay, pensé que iba primero Alejandro. Hola, mira, un gustazo, Pedro Miguel. Sobre todo agradecerte esta interesante exposición, porque a pesar de que nosotros vivimos en México, no conocemos estos intríngulis que nos has mencionado. Para mí, por ejemplo, esta perspectiva de las alianzas a partir del proyecto de nación, creo que es algo fundamental a tener en cuenta en el proceso que vivimos en Colombia. Yo nada más quisiera solicitarte, hay un ingrediente básico en el avance y el triunfo de Morena, y es la comunicación. Evidentemente la guerra mediática contra Morena, contra López Obrador,
ha sido muy fuerte y todavía la mayoría de los medios están dominados por pues monopolios y el grupo opositor. Entonces, nada más que nos ampliaras un poquitín en esta estrategia fundamental de Morena. Muchas gracias. Mira, pues yo decía que es un trabajo de redacción, ¿no? De redacción de documentos. Porque un documento es un contrato, es un acuerdo de, a ver, ¿nos vamos a juntar para qué? Porque juntarnos porque nos caemos bien, pues no tiene ningún sentido. Bueno, sí, tiene sentido, pero para eso hacemos una reunión en mi casa y abro un vinito, ¿no? Pero si nos vamos a reunir en función de un objetivo, tenemos que fijarnos reglas para llegar a ese objetivo. Es así de simple. Y si no tenemos esas reglas absolutamente claras y establecidas, vamos al fracaso. Yo creo que no hay mucho que complicarse allí. Es decir, primero describir el objetivo. La descripción del objetivo es el proyecto de nación. Los modos de conducirse, de conducir al instrumento transformador para llegar a ese objetivo, es el estatuto del partido que dice cuáles son las tareas, cuáles son los órganos de gobierno, cuáles son los derechos y las obligaciones de los militantes, cómo se conforman las distintas secretarías, cada cuánto se hace un congreso, qué es el Consejo Nacional de Morena, que es el Comité Ejecutivo Nacional de Morena, qué es la Comisión de Honestidad y Justicia, qué es el Instituto Nacional de Formación Política, cuál es la diferencia entre el Comité Ejecutivo Nacional y los comités estatales, cómo se conforma un comité municipal. Bueno, pues es la descripción legal del funcionamiento del partido. Entonces, pues no sé, creo que si no se tienen esos documentos, si no hay un entendimiento claro y de buena voluntad en torno a ellos, pues cómo se hace política, ¿no? Y cómo sobre todo se hace política para transformar un país. Pedro Mechas, creo que insistía en la parte de los medios de comunicación. Exacto, la de comunicación, la estrategia de comunicación. Ok, gracias. bueno, mira, a ver, mira, eso es una larga polémica. Alguna vez nos peleamos a gritos con Andrés Manuel López Obrador, por eso. Porque de Pigmenio Ibarra, que es un gran documentalista mexicano, y yo, le insistíamos en la importancia de los celulares. Y él nos decía, no, o sea, yo no voy a usar ese instrumento porque ese instrumento es elitista. Y lo era cuando nos lo dijo, y tenía razón. Y yo le insistí alguna vez en las redes sociales y me dijo, no me interesan las redes sociales, eso no le llega a la gente. Y tenía razón, mira, con Andrés Manuel pasan cosas muy raras. Como que hace cosas que uno dice, pero es que este es un evidente error. Y a las semanas te das cuenta de que no era un error. O a los meses, o a los años. Entonces, cuando él encontró, digamos, en el momento estratégico en el que él encuentra que las redes ya tienen una capacidad de difusión alternativa al aparato mediático que es asfixiantemente oligárquico, yo diría que está en un 95% en manos de la oligarquía, entonces él llama a incorporarse a las redes sociales y las empieza a utilizar y empieza a hablar de las benditas redes, que también tienen mucho de maldito, porque también hay mucha pudrición en las redes sociales. Pero antes de eso, en 2008, cuando hablé del movimiento de resistencia a un primer intento de privatización petrolera, él lanzó una consigna. En un mitin muy concurrido dijo, cada una y cada uno de ustedes es un medio de comunicación. Pues es una consigna muy vieja, es Radio Bemba, es boca, oreja, boca, oreja, boca, oreja, ¿no? No hay más. Ya hoy pues tenemos grupos de WhatsApp y tenemos cuentas de TikTok y de Instagram y de Facebook y de Twitter, pero en aquel momento que estábamos en la era de los blogs, imagínate, pues era Radio Bemba, porque no había más. Las cosas no han cambiado mucho, salvo que los medios
tradicionales y convencionales, que son en su aplastante mayoría instrumentos de la oligarquía derrotada, pues han ido perdiendo importancia por dos razones: por la revolución tecnológica, que pues ha reducido casi al absurdo la televisión abierta, los medios impresos, la radio ya es para el automóvil, o sea, pero ya nadie pone en su hogar la radio, ¿no? Pues eso ya se acabó. Televisión, ¿quiénes ven televisión abierta? Los mayores de 45 años, nada más. Entonces, hay un declive por ese lado, y además hay un declive por la credibilidad, más bien por la falta de ella, porque hemos ido demostrando a lo largo de muchos años que los medios mienten por sistema. Pues esa es una noción, fíjate, que la teníamos ya desde que fundamos La Jornada en 1984. Y también decíamos, si no se democratizan los medios, no se puede democratizar el país. Tomó muchos años que eso se entendiera, pero en la Revolución Juvenil de 2012, que se llamó Yo Soy 132, una de las consignas centrales de los jóvenes era democratización de los medios. Esa democratización no ocurrió porque la revolución tecnológica la hizo innecesaria, porque perdieron importancia la radio, la televisión, los medios impresos, ¿no? Pero la mañanera también ha sido un fenómeno. La mañanera ha sido, sí, claro, es decir, a ver, ¿qué se hizo? Inventar medios. Tenemos un periódico que se llama Regeneración, se empezó a imprimir en los tiempos de la lucha en las catacumbas, y se tiraba 1 millón de ejemplares de Regeneración. Un periódico de 8 páginas, pero se repartía y se sigue repartiendo en todo el país. Y parte fundamental de la construcción del partido ha sido la distribución casa por casa de Regeneración. El brigadeo en donde alguien va, toca la puerta, se presenta: soy fulana, soy fulano de Regeneración, de Morena, y le traigo este periódico y le vengo a platicar. Yo digo que somos como testigos de Jehová, pero somos testigos de Jehová, ¿no? Porque pues éramos los testigos del peje, ¿no? Pedro, un favor, yo sí. Creo que eso está bastante claro, le toca a Alejandro de la Mora, no lo quisiera dejar, podríamos seguir, pero no lo quisiéramos dejar por fuera, y tengamos en cuenta que a las 15 se acaba. Si no se acaba, pues seguimos, pero normalmente estas cosas se cortan en el momento. Les agradezco a todos, a ti en especial, y ya tendremos la siguiente colaboración con la compañera Clara. Mi queridísimo Alejandro de la Mora. Podemos evaluar. Vale, Alejandro. No, pero no te vayas, Pedro. Vas, Alejandro. Aquí estoy. Espérate. Alejandro. Alejandro. No nos oye. Alejandro. Bueno. Alejandro se nos cansó. Les agradezco mucho. Yo creo que ha sido una gran intervención, una gran oportunidad de dialogar que muestra la vigencia, la necesidad de estos encuentros, y lo seguiremos profundizando y buscando la manera de aprender a no admitir a personajes nefastos que también se intervienen. Llama la atención que quieran intervenir con nosotros, pero bueno, así es. Mil gracias, Pedro, mil gracias a todos. Editaremos el video para quitar estas intervenciones que asquerosas que nos interrumpieron, y lo subiremos a YouTube. Ya apareció Alejandro, mi estimado Mario. Dale, Alejandro. Alejandro, ven, no te vayas. No. Que volvió a subir la mano. Vale, Alejandro, te escuchamos. Alejandro. No. ¿Está con la mano levantada? Es que no lo veo. Sí, la mano está levantada, pero no, él no está, no nos escucha, o no puede hablar, no sé. Alejandro. Bueno, oigan, pues a mí me da muchísimo gusto estar entre gente tan querida, empezando por ti, Mario, Mercedes, Lilian, Ana, Olga Lucía, miren nada más, del propio Alejandro, Edgar, que andan por acá, pues es un gustote. Tere,
que podamos platicar. Lástima que no alzaron la manita, pero ¿qué se le va a hacer? Ya, Vale. no sean tímidos. Ah, Nos abrazo. volveremos a encontrar. Claro que sí. En 15 días nos vemos con la compañera Bernaza de Argentina. Abrazos. Gracias, abrazos a todos y gracias por estar Gracias. con nosotros y nosotras acá. Gracias. Gracias. Chao.